Bien, el ejercicio 17 dice que tenemos dos capitales cuya suma es de 504.000. Producen intereses sin intereses. Nos pide determinar los capitales, haciendo que la razón de la tasa es igual a 3 cuartos. Entonces, la razón de la tasa es igual a 3 cuartos. Bien, vamos a... Ahí está. 3 cuartos. Y la de los tiempos es 2 tercios. Voy a silenciar un micrófono aquí. Silenciando. Entonces, volviendo al ejercicio, nos da el ejercicio que tenemos que la razón entre las tasas es 2 tercios. Tenemos acá, la razón entre las tasas es 2 tercios y la de los tiempos es 2 quintos. ¿Eso qué significa? Que razón quiere decir división. Entonces, la razón, esto puedo poner de revés también, podemos poner I1 sobre I2. Acá, pero si acá colocamos I1 sobre I2, la razón de tiempo también tiene que ser I1, o sea, que N1 sobre N2. Pero como empezó aquí nuestro ejemplo como I2 sobre I1, es decir, la razón es entre I2 e I1, 3 cuartos. Y la razón entonces tiene que empezar también con 2 arriba y 1 abajo. La de los tiempos es 2 tercios. Bien, teniendo como dato estas razones, nos dice por un lado que la suma de los dos capitales es de 504.000. Es decir, tenemos que la suma de los capitales es 504.000. Y que producen intereses simples iguales. Es decir, que I1, el interés simple 1, es igual al interés simple 2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos teniendo como proposición. Entonces, continuando con la proposición que tenemos, vamos a ingresar aquí. Sabemos que I1 va a ser C1 por I1 por N1. Y en el segundo miembro, como tenemos I2, va a ser I2, o sea que C2, I2 y N2. Entonces, ahí están las fórmulas. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que despejar, como nosotros I2 está por arriba, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarse uno aquí y aquí en el segundo miembro vamos a pasar, aquí tenemos I2 y N2. Como estos dos términos están multiplicando tanto I1 como N1, pueden pasar dividiendo. Es decir, I1 va a pasar dividiendo y también N1 le multiplica a C1 va a pasar dividiendo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que I2 sobre N2 tenemos que es 3 cuartos y que N2 sobre N1 viene a ser 2 tercios. Entonces eso nosotros vamos a estar reemplazando y ya vamos a tener una posibilidad de resolución. Entonces acá vamos a tener que C1 es igual a C2 por I2 sobre I1 viene a ser 3 cuartos. 3 cuartos entonces aquí. Luego N2 sobre N1 viene a ser 2 tercios. Esta multiplicación, ¿cuánto nos da? Este se simplifica con este y queda 2 sobre 4. Se quedaría un medio, ¿verdad? Un medio. 2 sobre 4 es un medio. Esto acá queda C2 y este es C1. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. Esta verdad vamos a introducir en esta. C1 más C2 igual a 504. 504.000. Entonces vamos ahí. Entonces tenemos entonces que C1 más C2 es igual a 504.000.
Pero nosotros tenemos que C1 es un medio de C2. Entonces colocamos acá un medio de C2 más C2 es igual a 504.000. ¿Cuánto nos da un medio más 1? Porque acá tenemos 1. Entonces se suman los coeficientes. Nos da 3 medios, ¿verdad? Un medio más 1, porque acá tenemos un coeficiente tácito 1. ¿Cuánto nos da? 3/2. 3 sobre 2. Y ese 3 sobre 2, ¿cómo podemos pasar al otro miembro? Entonces nos queda 3 sobre 2 C2 es igual a 504.000. Ese 3 sobre 2 puede pasar dividiendo. Es decir, en la calculadora ustedes van a colocar 504.000 dividido 3 sobre 2. O bien el 2 pasa multiplicando a 504.000 y el 3 pasa dividiendo. Entonces, esta es una opción que pueden hacer o pueden hacer esto. Aquí voy a colocar que C2 puede ser 504.000 por 2, porque este 2 pasa multiplicando, todo esto dividido 3. O directamente 504.000 dividido 3 medios. ¿Cuánto da C2? Puede ser 336.000. Sí, Sí profe. mismo, profe. 336.000. Correcto. Entonces, al tener nosotros C2, que es 336.000, podemos hallar C1 con esta proposición. Fíjense ustedes. Aquí, si nosotros ponemos aquí un medio por 336.000, vamos a obtener que C1 es por un medio, ¿no? O un medio por 336.000. Utilizamos nosotros esto aquí. Y ahí tenemos que, 168. ok, 168.000. Muchas gracias. Y ahí completamos nosotros los dos capitales. Por un lado C2 y ahora obtenemos C1. Bien, este es el ejercicio número 17. Sencillísimo, pero es un ejercicio que sale a través de las razones. O sea que se utilizan divisiones. Bueno, pasamos ahora al ejercicio 18. En el ejercicio 18 nosotros tenemos dice una suma de dinero en dólares se coloca en un banco por 120 días. Entonces, nuestro tiempo sería 120 a interés simple al 6% de interés anual, la tasa es anual. Se toma como base de cálculo el año civil. Es decir, 120 tenemos que dividir por 360. Se toma como base el año civil. 120, acá está, este sería. Se toma como base el año civil. Eh, bueno, 6% anual. Pero si se toma como base el año civil, se obtiene $10 menos que el interés que si se toma como base el año comercial. Hay dos tipos de año, el año comercial y el año civil. En las mismas condiciones, la misma tasa al mismo tiempo. Entonces la tasa es 6%, si se toma como base el año comercial, se va a tener un $10 más que si se toma como base el año civil. Eso es lo que nos dice. Si nosotros tomamos como base el año comercial, vamos a considerarle I1. Si se toma como base el año comercial, el año civil, se va a considerar, o sea que va a ser I2. Pero cuando se toma como base el año comercial, va a ser superior que si se toma como base el año civil, que va a ser I2. Es decir,
va a haber una diferencia de $10 si se utilizan los dos tipos de año. Entonces, cuando se utiliza el año comercial, el interés va a ser mayor que si se toma como base el año civil. Bien, eso es lo que nos dice. Entonces, en esta proposición, nosotros vamos a estar cargando los datos. Ustedes ven que si tomamos como I1, vamos a utilizar el mismo capital, se está hablando del mismo capital, la misma tasa y el mismo tiempo, pero la base del año es lo que difiere. Por un lado, el año comercial y por el otro lado, el año civil. Por este lado, el año civil. Para I2 consideramos el año civil y para I1 consideramos el año comercial. Aquí está. C por I por N. Aquí por el otro lado, C por I por N, pero año civil. Al resolver esta expresión, queda esta función. Queda esta. Acá queda una ecuación. Y 1 es igual a 0,012 U. Se multiplica 0,06 por 120 barra 360 y queda 0,02 C. Bueno, el capital es la misma. Por otro lado, si resolvemos nosotros la parte de I2, se multiplica 0,06 por 120 barra 365 y queda esta ecuación. ¿Ven ustedes? Ahí está la otra ecuación. Pero estos valores se tienen que cargar aquí. I2 vamos a colocar acá, esta parte, y la I1 vamos a estar colocando, reemplazando esta parte. Bien, entonces, ¿cómo queda la ecuación? Fíjense cómo queda. Voy a resolver. I1 vamos a colocar 0,02 C. Aquí vamos a colocar 0,02 C menos I2 es 1,44 barra 73, 1,44 barra 73 por C. Todo esto es igual a 10. Entonces, vamos a hacer en la calculadora 0,02 menos 1,44 barra 73 es igual. ¿Qué resultado nos da? 0,02 menos 1,44 barra 73. Resultado, por favor. ¿Quién me ayuda? Bien, vamos Puede ser 0,00002, creo que así me sale. así. Sí, porque viste que me marca -4 en la esquina por 10. Y creo que cuando es -4, creo que son 4 ceros antes que el 2. Sí. Bueno, vamos a hacer otro método. Vamos a hacer otro método, hija. Gracias por tu ayuda. Es de gran valor. Vamos a multiplicar todo por 73 acá. Toda la ecuación. 73 por 0,02, ¿cuánto da, hija? 73 por 0,02. 1,46. Ok, vamos a poner así. Acá al multiplicar por 73 queda 1,44. Sí. Y 73 por 10 es 730. Bien, ahora vas a restar 1,46 menos 1,44. 0,02. Muy bien. Entonces vas a pasar
0,02 dividiendo la 730. $36.500. Ese tiene que ser el resultado. $36.500. Vamos a mirar si eso es lo que tiene que salir. Aquí está. 36.500. Entonces ahí está saliendo nuestro resultado. Vamos a marcar un poquito esta parte, que este es el desarrollo acá. Ahí, correcto. Muy bien. Este es el ejercicio número 18. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Tenemos todavía tiempo. Pasamos al ejercicio número 19. Nos pide fraccionar $26.000 en tres partes, tales que al colocar al 2, 3 y 4% respectivamente, produzcan anualmente intereses simples iguales. Bueno, entonces vamos a fraccionar un capital y se va a dividir, o sea, este capital vamos a dividir en tres partes iguales, que van a ser C1, C2 y C3. Van a estar sometidos a la tasa del 2%, 3% y 4%, respectivamente. Produzcan anualmente, entonces en un año, toditos van a estar depositados a un plazo de un año, pero los intereses simples tienen que ser iguales. Y nos pide hallar los capitales, es decir, estos tres capitales es lo que nosotros vamos a estar hallando. Capital 1, capital 2 y capital 3. Bien, vamos a llevar esto a una pizarra. Vamos a tratar de recordar que las tasas son del 2, 3 y 4% y que los intereses simples son iguales. Entonces tenemos ahí el ejercicio 18 o 19. 19, correcto. Ejercicio 19, entonces aquí. Tenemos tres capitales, C1, C2 y C3. Estos capitales es lo que vamos a hallar. ¿A qué tasa estuvieron sometidos? Al 2%, ¿verdad? Es la tasa 1, 3%, y el tercero estuvo a la tasa del 4%. Todos al mismo plazo. Un año y un año. Todos los tres capitales estuvieron sometidos en forma anual, es decir, por un plazo determinado que es un año. Por otro lado, tenemos que este genera un interés 1, este genera un interés 2 y el tercer capital va a tener un interés 3. Pero que los tres intereses son iguales, es decir, I1 es igual a I2 y todos estos dos vuelven a ser igual que I3. Entonces, esta es la gran verdad que tenemos, que los tres intereses simples son iguales. Muy bien, acá tenemos que nosotros utilizar esta proposición, tenemos que usar de a dos. Tenemos tres incógnitas, entonces tenemos que tener tres ecuaciones. Entonces vamos a formar tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a utilizar primeramente I1 con I2. Fíjense, si nosotros utilizamos I1 con I2, voy a tener aquí interés 1 es igual a interés 2
Para hallar I1 voy a usar C1, I1 y N1. Para hallar interés 2 vamos a usar el capital 2, vamos a usar la tasa 2 y vamos a utilizar el tiempo 2. ¿Qué tenemos nosotros aquí en la fila 1? Esta es la fila 1. No tenemos el capital, la tasa es 0,02 y el tiempo es 1 año. En el segundo miembro, capital 2, no tenemos, pero sí tenemos su tasa, que es 3%, y su tiempo es de 1 año. Bien, aquí la ecuación queda así, 0,02, porque 0,02 por 1, 0,02, C1 es igual a 0,03 C2. Queda aquí esta ecuación. Tenemos aquí la ecuación 1. Por el otro lado, vamos a utilizar uno de los dos intereses con el tercero. Utilizamos I1 con I3. Muy bien. Aquí vamos a despejar. Vamos a utilizar capital 1, tasa 1 y tiempo 1. Para obtener I3 vamos a usar el capital 3, la tasa 3 y el tiempo 3. El tiempo 3. Entonces, reemplazamos seguidamente. Capital 1 nosotros no tenemos, pero sí tenemos la tasa 1, que es 0,02, y el plazo es de 1 año. En el segundo miembro, capital 3 no tenemos la tasa 3, que viene a ser 4%. Un segundito, por favor. Ahí está. Entonces nuestra tasa es del 4%. Ahí está, 4%. Y el tiempo es de 1 año. Entonces, por este lado, en el primer miembro queda 0,02 C1 igual a 0,04 C3. Bien, aquí tenemos nosotros que despejar todo en función. Nosotros por un lado tenemos que la suma de los tres capitales es igual a aquí. Capital 1 más capital 2 más capital 3 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que tenemos que fraccionar? $26,000. Tenemos que dividir en 3 partes, tales que los intereses, al distribuir en estas condiciones, los intereses simples sean iguales. Entonces, el primer capital vamos a someter al 2%, el segundo en 3%, el tercero en 4%, y que al retirar los intereses sean todos iguales. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos en común entre las tres ecuaciones? Entre esta ecuación y esta ecuación. ¿Qué hay? Hay un elemento que se repite. ¿Cuál es el elemento que se repite? La incógnita que se repite en los tres. En las tres ecuaciones figura C1, gente. Figura C1. Fíjense ustedes que en las tres ecuaciones nosotros tenemos C1. Vamos a tomar aquí este. Vemos aquí que tenemos C1, que tenemos C1 y que tenemos C1. Entonces podemos igualar las tres ecuaciones. Tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas. Y vamos a despejar todo en función de C1. Es decir, C3, voy a dejar aquí esta parte, C3. Y este 0,04 voy a pasar al segundo miembro, es decir, 0,02 C1, y el 0,04 va a pasar dividiendo. ¿Cuánto nos da esta división, gente? 0,5. Gracias. Entonces, donde aparezca C3 podemos reemplazar
por 0,5 C1. Y aquí también vamos a estar despejando C2. Entonces C2 va a quedar acá. Y vamos a dividir 0,02. C1 va a pasar dividiéndole 0,03 que le multiplica a C2. Entonces, ¿cuánto nos da esta división? Esto se puede quedar así. Entonces, llevamos todas estas dos ecuaciones, llevamos en esta. Fíjense lo que vamos a hacer. Entonces, C1 va a quedar así como está, más C2 va a ser 0,02 barra 0,03 C1. 0,02 barra 0,03 C1. Estamos igualando las incógnitas. Y C3 va a ser es 0,5 C1. Todo esto es igual a $26,000. Bien, ahora sí vamos a sumar los coeficientes. ¿Qué es lo que vamos a estar sumando? Vamos a sumar el 1 tácito que está acá. Esta parte está, hay un 1 tácito. Más 0,02 barra 0,03 más 0,05. Es decir, tenemos que sumar todos esos tres valores. Entonces, no olviden que aquí tenemos un 1 tácito. Tenemos un 1 tácito ahí. Entonces, sumamos los tres números y ¿cuánto da, gente? 13/6. 13/6. Un ratito, esto va a cerrar un rato, me pide una autorización. Y ahí el 6 va a pasar multiplicando a 26,000 y el 13 va a pasar dividiendo, ¿sí? Un segundito, gente. Ahí ya volvemos. Entonces acá tenemos 13 barra 6, C1, y ahí tenemos 26,000. Estamos cerrando ya nuestro ejercicio. Entonces, 26,000 se va a multiplicar con 6 y el resultado se divide con 3. ¿Cuánto da ese resultado? 12,000. Ok. Entonces, ya tenemos que C1 es 12,000. Entonces, C1 es 12,000. Al tener nosotros C1, prácticamente ya tenemos todo. Porque aquí, para hallar C2, vamos a reemplazar C1 y ya tenemos C2. Para hallar C3, vamos a reemplazar C1 y ya tenemos C2. Entonces, 0,02 barra 0,03 por 12,000 sería el valor de C3. Entonces, ¿cuánto vale C3? 8,000, ¿no? 24,000 24 8,000. dividido 3, entonces 8,000. Entonces, este es C2, este es C2. Bien, y por el otro lado también vamos a hallar C3. Y multiplicamos entonces 12,000 por 0,5. 6,000. Muchas gracias. Recuerden que la suma nos tiene que dar 26,000. Pueden corroborar que al sumar los tres capitales nos tienen que dar 26,000. Y sí, justito.
12.000 más 8 son 20, más 6.000 son 26.000. Entonces ahí están los tres capitales que sumados nos da $26.000. Bien, así culminamos este ejercicio en esta noche.